Hola Josefina, buen día, ¿cómo te va? Hola Maxi, ¿cómo están? ¿Cómo te trata esta mañana nublada de Buenos Aires? Terrible, ¿eh? ¡Qué mañanita! Sí, la verdad que está para estar en casa tomando un Sí, cafecito y sí, comiendo unas tortas fritas. la verdad que está terrible, pero bueno, también está lindo para hacer un poco de radio y de actualidad, ¿no? La doctora Tajes, ¿hace tortas fritas? No, No. no, ¿Pastelitos? sí, Ah, bueno, bien, bueno, los entonces pastelitos me encantan. vamos a pedir unos pastelitos para algún Bueno, día. vamos a ver si la semana que viene estamos por ahí y llevamos unos pastelitos. Qué rico. Bueno, Josefina, vamos a hablar de muchos temas de actualidad, entre ellos algo que está pasando desde hace un tiempo, que cuando se inició la pandemia nosotros lo contamos, lo venimos siguiendo, que es el decreto que se firmó por parte del Ejecutivo Nacional respecto a la doble indemnización en el caso de despidos en este periodo. Primero fue en el ASPO, después en el DISPO, pero la doble indemnización sigue. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo sigue esto? A ver, la doble indemnización, convengamos, Maxi, que se inició con anterioridad a la situación pandémica, a la situación sanitaria, digamos, de pandemia. La doble indemnización arranca en diciembre del 19, a poquito tiempo de asumir el presidente Fernández como tal, ¿no? Ujú. ¿Qué pasa? Luego viene el tema de la pandemia y se empieza a prorrogar ese decreto, que fue el 3419, en diferentes oportunidades hasta llegar a la fecha que actualmente está rigiendo, que es hasta diciembre del 2021. Bien. Pero ¿por qué vamos a hablar de lo que está sucediendo en este momento, más allá de que ya está prorrogado hasta diciembre? Porque el gobierno no descarta la posibilidad de extender hasta el año que viene la Ah, prohibición de los despidos y la doble indemnización. ok. Lo que se está diciendo en este momento es que estas dos medidas forman parte, digamos, de una situación sanitaria que no está resuelta y en consecuencia su extensión va a depender de esa situación sanitaria. Ujú. Eh, digamos que por el lado de las cámaras empresarias, justamente Daniel Funes de Rioja, su presidente, están furiosos porque esta es una de las razones que identifican la imposibilidad del sector privado en no poder crear puestos de trabajo formales, Ujú. ¿no? O sea, por un lado tenés la prohibición y por el otro lado tenés el pedido de que digamos, las empresas privadas tomen gente, digamos, o más allá del pedido, las propuestas que está haciendo desde el Ministerio de Trabajo el Poder Ejecutivo, ¿no? Claro, porque ¿qué es Eh, lo que dicen en realidad las cámaras? Las cámaras lo que están diciendo es, nosotros no podemos despedir. En el caso de despedir tenemos que pagar una doble indemnización, pero también lo que nos pasa es que tenemos un grado de incertidumbre para tomar, porque suponete que la doble indemnización continúe durante todo el año que viene. Si yo mm, tengo una incertidumbre en la actividad económica, es decir, todos creemos que vamos a crecer, pero si eso no pasa el año que viene y el consumo, por ejemplo, se estanca o no sube, vos no tenés cierto grado de previsibilidad para ver qué es lo que se vislumbra en el futuro, ¿entendés? O sea, tomás, no podés despedir, tenés que pagar una doble indemnización y tampoco sabés cómo va a ser desde el punto de vista macroeconómico la Argentina. exacto, exacto. Por otra parte, a ver, debemos ser claros en lo siguiente. El hecho de que esté el decreto vigente y que de alguna manera el trabajador crea que está respaldado en el decreto, también es bastante ilusorio, No porque yo te pasa, puedo asegurar que en este claro. momento los cuestionamientos de inconstitucionalidad que tiene el decreto son muchos y están fundados, porque, a ver, la norma decimos es inconstitucional, porque cabe tener en cuenta que la ley de contrato de trabajo implementa un sistema de estabilidad impropia, lo que quiere decir que cuando, o sea, se le da la garantía al trabajador de la perduración del vínculo jurídico, pero si esa perduración no existe, tiene su indemnización
en caso de despido sin causa. Ujú. ¿Qué quiere decir? Que vos no le podés garantizar sin edie el tiempo que puede trabajar él, que puede un dependiente estar a las órdenes de un determinado empleador. No podés condicionarlo de esa manera. Y esta norma de la ley o más allá de la norma, este criterio que implementa la ley de contrato de trabajo, tiene sustento en el artículo 14 de la Constitución. Entonces, convengamos que el decreto, el 3419, está más que cuestionado, más allá de que, porque bueno, ¿Ya ha no habido tiene... planteos de inconstitucionalidad desde el punto de vista formal en los expedientes? Sí, claro, Sí. claro, claro, porque vuelvo a repetirte, más allá de que no está avalado por una ley del Congreso y que tuvo sucesivas prórrogas el decreto, está también, digamos, de alguna manera poco claro en relación a cuál es el criterio que tiene la ley de contrato de trabajo que se sustenta en el artículo 14 de la Constitución. Y, y- ¿Entendés? y Entonces, hay razones como para lo que tenemos que tener en cuenta es que esto es muy prematuro y los fallos eso es lo que te iba a preguntar, porque seguramente, más allá de que esté el planteo, no sé si hubo fallos de primera instancia o de Cámara, no creo que de no, Cámara. claro, vos no te olvides que esto es muy reciente, no te olvides que la justicia estuvo mucho tiempo sin funcionar y que el funcionamiento que tiene en este momento también es limitado. Yo te ¿Estamos? voy a hacer O una sea, pregunta, como si vos y yo estuviésemos hablando. No digamos, y no nos escucha nadie. No hay nombre, no decimos nombre, pero uno tiene información, uno habla con gente. ¿Cuál es el criterio que adoptarían desde las cámaras del trabajo frente a este planteo de constitucionalidad? mira, yo creo que el criterio está bastante dividido en el Fuero del Trabajo en este momento. Ok. Está bastante dividido porque no te olvides que la justicia viene muy golpeada también, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, la arbitrariedad y más en el Fuero del Trabajo es un punto bastante discutido, ¿no es cierto? Y en este caso, O sea que no sería caso cerrado, sería, no, hay que ver. no. No, además, bueno, yo te puedo asegurar que se va a llenar de juicios el Foro del Trabajo, Ujú. porque es un costo muy alto para la actividad económica privada ¿me comprendés? Pues no solamente tenés la prohibición del despido, perdón, la doble indemnización, la prohibición del despido, sino que además tenés una situación económica Claro. absolutamente difícil de superar, ¿entendés? Entonces, creo que, a ver, como en todos los casos, siempre hay situaciones de injusticia, ¿no? Pero yo te puedo asegurar que en este momento, viendo la parte privada, no considero que sean situaciones de injusticia. Creo que en muchísimos casos hay imposibilidad de continuar, porque como lo venimos hablando, tenés un sinfín de situaciones que hacen que los trabajadores estén exceptuados de prestar tareas en función de atender la situación sanitaria. Ah, bueno, en base a eso es re importante lo que me estás diciendo, es decir, lo tomo, es decir, hay una infinidad de situaciones en las que el trabajador está exceptuado de prestar el servicio laboral justamente por el tema sanitario. En base a eso se presentaron varios proyectos de ley, entre ellos la Exacto, izquierda está exacto. durante todo este periodo diciendo que hay que reducir las jornadas laborales para pagar más sueldos, es decir, tomar más gente y pagar más sueldos. Es decir, ven como que el empresario tiene que seguir apostando, tomando más gente, en lugar de, por ejemplo, 5 personas, 10. O sea, el doble de personas, reduciendo la cantidad de horas laborales de los empleados actuales. ¿Esto es así? Mira, se presentaron justamente, yo te iba a comentar ahora, viste que la semana pasada adelantamos que se habían presentado proyectos, uno era, bueno, el tema digamos, de extender las licencias laborales. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Bueno, ahora en esta semana se presentaron también proyectos para o sea, lo que sostienen es que la jornada laboral, en lugar de ser de 4 días de trabajo, pase a ser, perdón, en lugar de ser 5 días de trabajo o 6 en el caso de los que trabajan los días sábados, media jornada, pasarían
sostienen 3 semanas con 4 días de trabajo y 3 de descanso. ¿Está? Entonces, y prevé una jornada laboral de 6 horas. Ahora vos fíjate que esto, si se implementa reduciendo el salario que va a percibir el trabajador, estás repartiendo la torta en más pedazos, pero es la misma torta. Claro, pero la izquierda no dice eso. La izquierda dice que hay que mantener el salario y generar más puestos de trabajo, Claro, pero con la digamos rotación, digamos. de alguna manera es a esto a lo que se oponen las cámaras empresarias, porque te podrás imaginar que vos ya tenés una ausencia, una capacidad ociosa importante basada en el impedimento que te está estableciendo la situación sanitaria, y por el otro lado tenés la necesidad de cubrir esos puestos de trabajo. O sea, a eso le vas a sumar que tenés que pagar por la jornada que no se cumple. Bueno, la realidad es que, a ver, hoy estaba leyendo que estamos en 18 millones de personas en situación de pobreza, ¿no? Sí, Creo que va a no. aumentar. No, los datos son alarmantes. Ayer lo hablábamos con Augusto, esto que uno sigue diciendo que la Argentina está con 50% de o de personas por debajo de la línea de pobreza, y me parece que cuando se conozca el nuevo dato esto se va a agudizar. Claro. El gobierno está tratando también algunos dicen que porque hay campaña electoral en el medio, otros dicen porque realmente es una buena herramienta, tratando de fomentar el empleo joven con un nuevo portal de empleo. ¿Me contás cómo es esto? Porque esta es una noticia de esta semana también. Mira, desde la cartera laboral y desde el Ministerio de Desarrollo Productivo se implementó un nuevo portal de empleo, digamos, que ¿a dónde apunta esto? A la posibilidad de contratar chicos jóvenes entre los 18 y los 24 años, que yo no sé si vos recordás, pero esto fue un anticipo de una de las charlas nuestras hace unos meses atrás, donde yo te decía que era precisamente en esa franja horaria, Etaria, sí. esa franja etaria, donde íbamos a tener el mayor problema, porque los chicos salen del colegio secundario y sus primeras actividades son, por ejemplo, en la gastronomía. Exacto. Y era precisamente el rubro más vapuleado, más golpeado. Entonces, ahora, desde este portal de empleo, lo que se está haciendo es la posibilidad de que los chicos entre 18 y 24 años puedan anotarse para que las empresas, las pymes, digamos, puedan tomarlos, y esto sea un incentivo que va a tener el sector privado. ¿Por qué? Porque se les va a facilitar con un descuento relevante en materia de cargas sociales, que va a ser hasta el 95% en las contribuciones patronales. O sea que de darse esto, bueno, de alguna manera va a facilitar, digamos, la nueva contratación de personal, ¿no? Pero bueno, acaba de implementarse este portal, o sea que es también importante que lo difundamos para muchos chicos que están a la búsqueda de trabajo, ¿no? Totalmente. Se puede hacer por internet, cargan sus datos, ponen su currículum. Realmente creo que es una posibilidad más dentro de lo que se está viviendo por la falta de trabajo. Bueno, creo que es una buena noticia, de alguna manera el gobierno está intentando, vuelvo a decir, ojalá sea con una intención de perdurar en el tiempo y no solamente electoral por este periodo, y que también las empresas puedan darle lugar al empleo joven, que me parece que es por demás de interesante. Ojalá, y que el Estado pueda apoyar justamente para que las empresas puedan tomar a las personas jóvenes y capacitarlas, ¿no? Seguramente en sus primeros empleos. Por otro lado, hay un tema que charlábamos en estos días entre nosotros y que me parece muy interesante para explicárselo a la gente, al público, a la sociedad en general, que es la creación
de lo que son los tribunales de defensa del consumidor, porque viste que siempre hablamos de que con las empresas uno a veces tiene algún problema, que a veces no hay respuesta, o a veces sí, o a veces, no sé, publicidades que uno puede llegar a encontrar en los diferentes medios de que ofrecen determinada cosa, y se ha creado lo que son los tribunales de defensa del consumidor y no muchos lo saben. Exacto, mira, Defensa al Consumidor es el organismo oficial encargado de aplicar las leyes que protegen a los ciudadanos de Buenos Aires en su rol de consumidores de productos y de servicios. Uh-huh. Esto antes, estas denuncias funcionaban de alguna manera y, digamos, cuando las partes no llegaban a un acuerdo, tramitaban ante los juzgados comerciales. Ahora se crearon los tribunales de defensa al consumidor del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y yo lo que puedo adelantar en función de lo que vengo trabajando con esto es que realmente los consumidores pueden hacer sus denuncias y las denuncias son escuchadas y son tratadas y las denuncias las hacen de manera gratuita, pueden hacerse incluso online. Entran en el sistema, digamos, por vía online y cargan los datos de aquella situación, digamos, en la que alguna empresa ha incurrido en falta y se tramita a través de estos nuevos tribunales. ¿Qué pasó? Tomó relevancia esta situación porque días pasados se condenó a Coto con una multa de 2 millones de pesos. A ver, ¿qué fue lo que pasó? Coto cuando se genera la situación de declaración de emergencia sanitaria, sacó un aviso donde explicaba que por las razones de la emergencia se podían ver demoradas las entregas de de los productos que habían sido comprados por los consumidores. ¿Qué pasa? Los consumidores, cuando hacen sus compras, pautan precisamente la fecha de entrega y pautan el horario, la franja horaria dentro de la cual van a recibir esa mercadería. Uh-huh. Entonces, bueno, digamos que de ninguna manera, por más que Coto intentó justificar que esto se debía a la pandemia, se tuvo en consideración, digamos, de alguna manera la defensa. ¿Por qué? Porque en el aviso, digamos, lo que ya se decía de antemano es que podía verse afectada por tal situación. Entonces, ¿qué pasa? Estos avisos, según Defensa al Consumidor, deben establecer pautas claras, transparentes, que garanticen grados aceptables de seguridad jurídica a los consumidores. Y no era el caso. ¿Estamos? Entonces, bueno, frente a esta incertidumbre, la Cámara concluyó en que no hacía lugar a la defensa de Coto y lo condenó con una multa de 2 millones de pesos. Es importante remarcar esto, a ver, porque de alguna manera nosotros consumidores tenemos que tener garantizado qué producto compramos, en qué condiciones lo compramos. Y a veces las publicaciones son engañosas, o la información es falsa, o no es adecuada, o no hay reconocimiento de una garantía postventa, por ejemplo. Se dan distintas situaciones. O, por ejemplo, te pautan un precio determinado y después el precio es otro, el producto es defectuoso o está dañado, el maltrato. Todo esto está amparado ahora en la Ley de Defensa al Consumidor. Y hay algo que es importante remarcar, que rige en la materia, al igual que rige en el derecho laboral, y que es el indubio pro consumidor. Es decir, vos hiciste la denuncia, hay una interpretación sobre la norma, pero en caso de duda, el tribunal va a estar a favor del consumidor. Entonces, digamos que es un tema que de interés en este momento, sobre todo, porque no te olvides, Maxi, que la mayoría de las compras, con la situación, digamos, de pandemia, comenzaron a hacerse de manera online. Sí, por eso te digo, y es muy importante tener en cuenta varias cosas. Primero,
es en el ámbito de la capital federal, es decir, no Exacto. es en cualquier, no, si cruzás la General Paz y es una compra realizada ahí y vos vivís en provincia, no, son tribunales de la capital federal, ¿ok? Exacto, pero ojo, que van a implementarse en los tribunales de provincia. Acá están funcionando a pleno. Bien. Algo que, por ejemplo, pasa habitualmente, a mí me pasó, seguramente a todos nos pasó, es vamos al supermercado y con este tema de remarcación, un producto vale 1.000 pesos y vas a la caja y te dicen 1.200. Si Exacto. está publicado en 1.000 pesos, eso es una denuncia, ¿vale? Sacás una foto y con el ticket 1.200 pesos, es así. Exactamente, vos llamás por teléfono, das todos los detalles de cómo sucedió, dónde está. Por supuesto que es importante que puedas munirte de prueba, Exacto, ¿no? foto de lo que de lo que estaba en la góndola y foto del ticket. Exactamente. Y comienza la tramitación, o sea, el tribunal lo que hace es darte la posibilidad de tener una audiencia de conciliación donde cada una de las partes manifiesta, porque a veces hay situaciones que son límite, y que vos podés entender que es algo falso o no adecuado o engañoso y no lo es, ¿entendés? Entonces te da esa posibilidad de llegar a un acuerdo explicarlo, claro. Antes de empezar la apertura a prueba, digamos, de un expediente nuevo, ¿no? Está bien. Así que me pareció que era un tema importante, ¿no? Como lo charlábamos en estos días, porque, bueno, la situación nueva de comercialización nos lleva a que muchas veces no estamos viendo el producto, o lo estamos viendo de manera online, que no es lo mismo. Claro. ¿Estamos? Totalmente, sí, totalmente de acuerdo. Me parece que es muy interesante y entonces eso también lo pueden gestionar a través de la Ley de Defensa del Consumidor de la ciudad, exacto, en el portal de la ciudad, ¿no? En la página del gobierno de la ciudad, y ahí también hay días de atención de profesionales que de manera gratuita, y tienen líneas abiertas como para poder llamar y yo les aseguro que funciona. Porque bueno, desde la parte que a mí me toca, jurídica, obvio, bastantes descargos sobre la ley de defensa del consumidor. Muy bien, bueno, Josefina, te agradezco como siempre, como todas las semanas, te mandamos un abrazo grande y bueno, nos veremos pronto. Bueno, un beso ahí en la mesa para todos. Un beso. Bien. Chau. La doctora Josefina Tajes, como todos los jueves en la mañana del arranque aquí en Radio Sónica.